Yo voy a hablar, perdón, me quedo aquí, de lo que es el pasado, presente y futuro de la criptoeconomía. Y pues para empezar a hablar o para acabar hablando del futuro o incluso del presente, primero hay que dar un breve recorrido al pasado. Y ahí lo tenemos. Y me gustaría hacer un muy breve recorrido o invitaros a que hicierais un muy breve recorrido para pensar ¿cuáles han sido las mayores disrupciones o revoluciones en la historia de la humanidad? Desde luego esto tiene que ser rápido porque si no nos pasaríamos aquí mucho tiempo. Pero ¿cuáles han sido esas grandes disrupciones, esos grandes cambios? Podríamos pensar en tecnologías como pues el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, la electricidad o incluso el propio Internet. Lo interesante es que cada una de estas tecnologías nos ha supuesto un cambio drástico con la relación que tenemos con algo muy importante para nosotros como personas o como sociedad. Pues por ejemplo, cambió radicalmente nuestra forma de movernos gracias a la rueda. Cambió enormemente nuestra relación con la energía gracias a la electricidad. Y ha cambiado, sin lugar a dudas, nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos gracias a Internet. Pero, curiosamente, y aunque todos obviamente tengamos una relación mayor o menor con el dinero, precisamente es algo que de forma muy curiosa no había cambiado demasiado desde el inicio de los tiempos. Y es que, de hecho, a día de hoy obviamente tenemos pues dinero electrónico, ¿no? De hecho está desapareciendo el dinero físico, tenemos acceso a crédito, a transferencias, pero curiosamente en cuanto a reserva de valor, el activo de preferencia sigue siendo el oro, aunque obviamente esto está cambiando, pero sigue siendo o seguía siendo el oro y precisamente es algo que se utilizaba en la época precolombina, es decir, es algo que se utiliza desde milenios o desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y pues como os decía, lo que está cambiando ahora precisamente es, gracias a la aparición del blockchain y en concreto de las criptomonedas y puntualmente o especialmente con Bitcoin, pues cómo ha cambiado nuestra relación con el dinero. Al final es algo en lo que no quiero andar muchísimo más porque en las sesiones de luego nos lo comentarán también, pero realmente lo que suponen las criptomonedas y Bitcoin es una auténtica revolución con la forma en la que nos relacionamos con el dinero. Y es que, de hecho, dicho de forma llana, simple y sencilla, las criptomonedas es la forma más eficiente de dinero. De hecho, si alguno de vosotros trabaja en entorno empresarial, aquello de la transformación digital, ¿no? Que al final es algo muy fácil de entender porque nuestra sociedad es digital y si tu empresa no está digitalizada, pues no tiene sentido en la sociedad actual. Pues al final, cuando me dicen que explique qué son las criptomonedas, digo que es la transformación digital del dinero. Es la forma más sencilla y más efectiva de hacer transferencias de dinero. Esto, obviamente, lo que hace al final es definir, como os decía, una verdadera revolución. Lo veíamos en el documental que hemos visto hace unos minutos, ¿no? Y hasta este punto es una revolución, ¿no? Y diréis, hostia, ¿quién es este tipo? ¿Lo podéis decir? ¿Quién es? Gandhi, ¿no? Vale, fácil. Y ahora diréis, vale, ¿y qué pinta Gandhi en una presentación sobre Bitcoin y criptomonedas? Pues él definió, y además de forma muy brillante creo, lo que eran las fases de la revolución. Y dijo que eran 4 fases. En primer lugar, te ignorarán. En segundo lugar, se reirán de ti. En tercer lugar, lucharán contra ti. Y en cuarto y último lugar, vencerás. Y esto es precisamente lo que está pasando día a día con la revolución de las criptomonedas. A mí, como sabéis, me gusta mucho Estoy aquí ya en la línea ya. Me gusta mucho la formación y la divulgación y lo mejor es explicar las cosas con ejemplos, ¿no? Pues vamos a ilustrar esto con una serie de ejemplos en formato titular. Y lo vamos a ver en titulares de medios. De hecho, por el contraste no se ve mucho la fecha, pero arriba sale la fecha de la noticia y es 30 de noviembre de 2017. Y salía en en un medio especializado económico que pues el CEO de Goldman Sachs decía que Bitcoin era una herramienta para perpetrar el fraude, ¿vale? Es decir, 30 de noviembre de 2017, Bitcoin fatal por parte de Goldman Sachs, que es uno de los principales bancos de banca de inversión del mundo.
Curiosamente, tampoco se ve la fecha, yo creo, pero el 21 de diciembre de ese mismo año, es decir, 21 días después, decía Goldman está entrando en el trading de Bitcoin y otras criptomonedas. Es decir, pasamos de mal a estamos haciendo trading. Seguimos con los titulares. Después de Navidad, 10 de enero ya de 2018, dice Goldman Sachs reconoce que hay futuro en esto de Bitcoin. Y un día después dice Goldman Sachs reconoce que Bitcoin es el nuevo oro. Con lo cual, en cuestión de apenas un mes y medio, uno de los principales bancos de banca privada, de banca de inversión del mundo, pasa de decir que Bitcoin es algo negativo, fraudulento, que hay que huir, a directamente citarlo, mencionarlo, considerarlo como el nuevo oro y como un activo completamente interesante, ¿no? Lo curioso de esta sucesión de titulares es que prácticamente podríais poner 2017, que es lo que hay, o 2018, o 2019, o casi 2020, y donde pone Goldman Sachs podríais poner Morgan Stanley o el banco de banca privada que queráis del mundo, ¿no? A mí personalmente esto no me parece ni bien ni mal, no voy a entrar en eso, pero al final hay una realidad y es que con independencia de lo que te parezca, la oportunidad de las criptomonedas está ahí y especialmente incluso para la gente que gestiona capitales, ¿no? Pero desde luego las criptomonedas y el mercado de las criptomonedas como tal han evolucionado y están evolucionando muchísimo más. De hecho, por cierto, también ponía aquí que incluso en nuestro país tenemos la propia sobre el respecto, ¿no? De hecho, la noticia esa era de febrero, la primera de Chataca, que al final lo que decía no es de Chataca, es el Banco de España, que decía que pues bueno, había el riesgo de las criptomonedas, ¿no? Y de hecho las desprestigiaban o decían básicamente que había que huir de las criptomonedas. El tema es que justo un par de meses después, de hecho era en junio, decían que el gobierno estudiaba junto al Banco de España la posibilidad de crear su propia criptomoneda. Con lo cual vemos un poco pues una sucesión de lo mismo que se estaba diciendo. Es decir, al final todos vamos a terminar usando criptomonedas, incluso los detractores, gobiernos centrales, banca privada, que insisto, no me parece ni bien ni mal, vamos a terminar utilizándolas, incluso ellos o nosotros vamos a tenerlas en el bolsillo o en nuestras billeteras. Pero como os decía al final, y para hacer un recorrido súper rápido, porque podríamos extendernos muchísimo, el sector de las criptomonedas evoluciona mucho y eso lo hace realmente interesante. Ahora aquí simplemente vemos un gráfico de los NFTs, es decir, los tokens no fungibles, que al final, pues lo que, como sabéis, es una disciplina o un tipo de token formados o montados sobre la red de Ethereum principalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay para coleccionismo, para juegos, para arte, para deportes, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que si vemos la evolución en el tiempo, que de hecho prácticamente no se ve ahí, ¿qué es lo que nos indica este gráfico? Pues que obviamente ha habido un boom, ha habido gran crecimiento y ahora probablemente haya una fase de consolidación. Con independencia de si esto es o no es una burbuja, el tema de los NFTs y demás, los NFTs en sí no han revolucionado el arte, es decir, las obras de arte. Lo que sí han revolucionado en el sector del arte es el propio sector del arte. Es decir, la forma en la que a día de hoy un artista puede transferir su obra de arte utilizando blockchain, y en este caso los NFTs dentro de blockchain, para preservar la autoría y, por ejemplo, llevarse parte de la retribución en los traspasos de propiedad de las obras de arte. Con lo cual, de nuevo, independientemente de la criptomoneda o las criptomonedas en sí, son una verdadera revolución para el mercado del arte que obviamente llevaba siglos funcionando. Otro gran sector del que también nos hablarán es el sector de las finanzas descentralizadas, ¿no? Entonces, pues bueno, también vemos un gráfico, hubo un boom, de hecho, las fechas están mal abajo, de hecho, porque acaba en mitad de este año, no es julio de 2020. Pero bueno, indistintamente a esto, evidentemente ha habido un boom con las finanzas descentralizadas. Al final es una forma de gestionar nuestro dinero dentro de criptomonedas con una serie de incentivos y de pues particularidades que no tenemos en el sistema financiero tradicional. De nuevo, es una revolución enorme para la gestión del dinero y en este caso del sector financiero, ¿no? Pero ha habido muchas más revoluciones. Aún así, parece que curiosamente
la visión o la actualidad del mercado de las criptomonedas se centre solo en una única cosa, ¿no? De hecho, perdonad, antes venía esto y es que hay muchísimas industrias o incluso subindustrias dentro del sector de las criptomonedas, ¿no? Esto desde luego no hace falta que leamos porque nos pasaríamos también 2 días, pero evidentemente es un sector en enorme expansión. Lo veíamos en el documental, blockchain tiene muchísimas aplicaciones y por eso hay muchas criptomonedas con muchos usos distintos. Es una industria en enorme expansión y en crecimiento. Pero, y aquí venía el punto del siguiente slide, parece que, especialmente para algunos medios, no para todos, pero que la visión se centre solo en una pregunta, ¿no? Que es ¿cuánto valdrá Bitcoin a finales de este año, ¿no? Parece que muchas veces se limite todo a eso, ¿no? Y diréis, ostras, al final que Elon Musk pone este tweet, ¿no? O el otro prevé o vaticina este otro precio, ¿no? Y al final la previsión del precio de Bitcoin todos sabemos que es facilísima, ¿no? Tenemos el modelo Stock to Flow, ¿no? Al final mide los ciclos de mercado en función, en función del halving, el número de criptomonedas que se distribuirán, en este caso de Bitcoin, al mercado, y en función de eso, cuál es el precio objetivo, ¿no? O el Rainbow Chart, ¿no? Que es el Stock to Flow, que es lo que acabamos de ver, más el sentimiento de las personas y en función de eso, si es más fácil o el precio está sobrevalorado o no sobrevalorado, ¿no? O también tenemos el análisis propio de los ciclos de mercado, ¿no? Si esto sube, si esto baja, comprar, vender. O tenemos lo fácil que es el análisis técnico, ¿no? Para el cualquiera que lo haga, que eso es como el telesketch ese de los niños pequeños, ¿no? De hace 20 años, y al final dibujas 4 líneas y tienes una visión clarísima, ¿no? De cuál va a ser la previsión de precio, dibujas una tendencia, una cuña, un canal, y está clarísimo, ¿no? Al final es lo que dice aquí. Therefore, o lo leo directamente en castellano, podemos ver claramente cómo el precio de Bitcoin va a ser claramente mayor o menor, pero también puede ser lateral, ¿no? Y parece que ese sea un poco, y si me lo permitís, el circo en la previsión del precio de Bitcoin. Con lo cual, vuelvo a esto. ¿Cuánto valdrá Bitcoin a finales de 2021? Y voy a ser un poco punky y voy a decir, a mí personalmente me da igual. Y no porque esté loco, porque además trabajo dando cursos y personalmente buena parte de mi capital está en concreto bastante concentrada en Bitcoin. Pero lo que quería decir aquí es, de hecho, voy a lanzar una pregunta, otra, y es, ¿cuántos de vosotros o vosotras tenéis Bitcoin? Que levante la mano. No voy a preguntar si está en verde, no está en verde, si es mucho, si es poco, ¿vale? Bueno, muy bien. Esto no queda grabado, no os preocupéis. No se lo vas a pasar a Hacienda, tampoco. Vale, ahora que habéis bajado todos los brazos, os pediré, a ver si hacemos mucho ejercicio, porque que os levantéis aquellos que con independencia de Bitcoin tengáis cualquier otra criptomoneda. Que os pongáis de pie. Pista, Bit-Based Token sirve, ¿eh? Vale, muy bien, ya está. No hagamos más ejercicio, que por el COVID no sé si podríamos aquí en una sala cerrada. Bueno, bien. ¿Por qué os hacía esta pregunta? Al final en España hoy somos 45 millones de personas y se estima que hay 4 millones de inversores en criptomonedas en estos momentos, ¿no? Con lo cual, si esta sala fuera muy, muy grande y tuviéramos toda la población española aquí, pues se hubieran levantado 4 millones de personas. Lo interesante es que es cuestión de tiempo que en esta sala, si estuviera toda la población española, se levantasen 45 millones de personas. ¿Por qué? Por lo que os decía, al final las criptomonedas son la evolución lógica, natural y más eficiente del dinero. Por eso se está trabajando en el dólar digital, el euro digital y la moneda que queráis. Es cuestión de tiempo que todos terminemos utilizando las criptomonedas. Con lo cual, y por eso me iba al pasado, al presente, al futuro, este concepto me encanta y es que el pasado se puede conocer, pero no se puede cambiar. Y el futuro no se puede conocer, pero se puede diseñar. Aquí en esta sala estamos hoy pues inversores, emprendedores, empresarios, comerciales, asesores, fiscalistas, pero yo creo que en mayor o menor medida lo que nos une a los que estamos aquí hoy es que somos, insisto, mayor o menor medida apasionados de las criptomonedas, de Bitcoin y de Bit-Based Token. Y por eso somos los que estamos en esta sala
y si tuviéramos a toda la población española, esas 4 millones de personas, los que contribuimos y contribuiremos a diseñar el futuro del sector de las criptomonedas y, en definitiva, del sector financiero de este país. Así que, sin más, os invito a que sigamos a ello y que entre todos diseñemos el futuro de las criptomonedas para este país. Muchas gracias.